vaso. ¿Por qué se necesita que se aumente el diámetro y la permeabilidad del vaso? Ya, muy bien, ¿qué más? Para que llegue más al sitio de encuentro. Muy bien, para que lleguen esas células, no están reclutando las células. ¿Okay? Muy bien, acumulación de proteínas y de líquido. Va a incrementar qué cosa? El drenaje linfático y lleva los patógenos y sus componentes antigénicos hacia los ganglios linfáticos cercanos. ¿Okay? Entonces, anticuerpo más complemento y células reclutadas, ¿qué va a pasar? Va a haber una eliminación de patógenos, o sea, la fagocitosis. ¿Okay? Entonces aquí están, productos de división de complementos ayudan sobre los vasos sanguíneos. Estos van a ser C3A, 5A, C4A. ¿No? Estos son solamente estas proteínas cortadas. ¿Ok? ¿Qué más? La permeabilidad aumentada va a permitir el incremento del escape de líquido a partir de los vasos sanguíneos. ¿No? Muy bien, y también que va a permitir la extravasación de moléculas de inmunoglobulina, ¿no? Aquí está, y del complemento. ¿Okay? ¿Cuál es esta inmunoglobulina? ¿Cómo se llama esta? Para que siempre se acuerden, porque esta es la diferente a los demás. ¿Vale? IgG, IgM, IG. IgM, porque tiene 5, 4, 5. Es la última, de ellos además todos son iguales. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí, ¿no? Entonces va a haber un aumento de migración del macrófago. ¿Por qué? Van a tratar de pasar o también salir, ¿no? ¿De qué? ¿Qué cosa? El endotelio. ¿Okay? Muy bien, esas son las funciones del C5A. Muy bien, entonces aquí vamos a tener receptores también, ¿no? de estas proteínas. Por ejemplo, vamos a tener receptor CR1, ¿no? que son específicas para quién? Para C3b, C4b. Promueve la descomposición de C3b y C4b. Estimula la fagocitosis, transporte de complejos inmunitarios por eritrocito, ¿no? Tipo de células, ¿dónde están estos receptores? En eritrocitos, macrófagos, monocitos, leucocitos, polimorfonucleares, células B, ¿okay? y células dendríticas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí cada uno de estos receptores y la especificidad de qué? De estas proteínas. Ahora, ¿por qué aquí hay una I? ¿Por qué aquí hay una I? Porque es como que intenta inactivar esto de acá, ¿ya? Se intenta inactivar esa proteína. Ayer vi un videito que se lo voy a pasar, es bien interesante. Vi varios videos, ¿ok? Pero los otros videos de verdad es muy difícil de que ustedes entiendan. Pero encontré un videito que sí es muy entendible, ¿ah? Para ustedes. Muy bien. Va a estimular la fagocitosis, encontramos macrófagos, monocitos y leucocitos polimorfonucleares. Entonces vamos a tener, miren, lo más importante que ustedes van a ver C5A, C5-3 y C3b, ¿no? C4bi también, ¿ok? Muy bien. Ahora, entonces, ya sabiendo un poquito eso, vamos a ver aquí. La vía alternativa, la vía clásica, vamos a ver las tres vías, ¿ok? Primero, el inicio de la activación del complemento, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos a quién? Al microbio por la vía alternativa. ¿Qué va a pasar? Miren, la C3A, porque aquí, esto es lo que les digo. ¿Se dan cuenta? Esta es la proteína C3. Entonces, esto se va a partir por una proteasa, o sea, una enzima, y se va a liberar dos cosas, C3b y C3a. Te dije, ¿no? La C3a es bien pequeñita, la C3b es muy grande. ¿Qué pasó por allá? ¿Se están riendo, chicos? Si desean pueden salir, ya les tomé asistencia. No, sí, es que de verdad a veces me cansa porque para mí también sería fácil venir, sentarme, solamente hablar, no ver ningún video. Si desean, es normal. Después en las notas vamos a ver los resultados.
pegar, chicos. Muy bien. Entonces, bien, y por la vía clásica, ¿qué sucede? Aquí estamos viendo, la vía alternativa va solito el microbio, ¿cierto? La vía clásica, ¿qué pasa? Tiene que pegarse en un anticuerpo, ¿ok? Y la vía de la lectina ligadora venosa, ¿ya? Igual. Tiene que haber este ligando, ¿ok? No es de frente al microbio, sino tiene que tener el ligando. Muy bien. Entonces ya sabemos que esto se separó. Entonces, bien, vamos a utilizar el C3b, ¿no? Y este C3b, ¿qué va a pasar? Se va a juntar con el microbio. Si se dan cuenta, lo único que es diferente es este, ¿ok? Ese 3b se va a pegar al microbio. Muy bien. Aquí vamos a ver opsonización y fagocitosis. Luego va a venir otra proteína más, la C5. Lo mismo, se va a cortar en dos, ¿verdad? C5b y C5a. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a generar sobre todo inflamación. ¿Ok? Muy bien. Últimos pasos. Por ejemplo, el complejo de ataque de la membrana. ¿Qué va a pasar? Se va a formar todo este complejo. ¿Qué pasa? Con el microbio va a haber una lisis. ¿Ok? Lisis. Muy bien. Muy bien, entonces vamos uno a uno, ¿ya? La vía clásica. ¿Cómo se activa la vía clásica? Una vez, para que se acuerden. Con anticuerpos. Muy bien. Se ayuda al sistema adaptativo, ¿no? A pesar de que es del sistema inmune. Muy bien. Entonces aquí vamos a encontrar el complejo C1. C1I. ¿Ya? C1I. Entonces, este complejo C1O le va a ayudar al anticuerpo a pegarse a la superficie celular. Al final, ¿qué vamos a tener? Antígeno en superficie del microbio y el anticuerpo, acuérdense, ¿no? IgM. ¿Por qué es que tiene tantos bracitos? ¿Por qué es que tiene tantos bracitos? ¿Para qué? Para poder ayudar, ¿ya? Este complejo a que se peguen varios anticuerpos. Muy bien. Aquí nos dice, ¿no? La C1, la proteína C1. Aquí están las formas activas, C1U, C1R, C1S. Ya no es necesario que se aprendan todo, chicos, no se traben, ¿ya? Pero sí, al menos, los más importantes. Se une de manera directa a superficie del patógeno o indirecta a anticuerpos unidos a patógenos, lo que permite la autoactivación del CR1. O sea, sí o sí, aprendan este, ¿no? Porque este aquí va a activar C1R y C1S. ¿Ok? Muy bien. La C1R, ¿qué hace? Divide C1S hacia proteas activa y la C1S divide a C4 y a C2. Y ahí ¿quién viene? C4. Este se va a partir en dos. Ya, acá ya está más fácil. En dos. C4b y C4a. ¿Qué hace este C4b? Se une de modo covalente. Esto sí, acuérdense, por favor. Me parece que esto va a ser una pregunta de examen, acuérdense. Se va a unir de modo covalente al patógeno, ¿ok? Y lo va a opsonizar. Muy bien. C4a va a ser un péptido mediador de inflamación. Recuerden, cuando vean las A, claro, son las más pequeñas y no van a tener una función directa. Esas no se pegan, pero sí va a tener una función indirecta, como por ejemplo, el mediador de inflamación, ¿no? Entonces ya, ¿qué hace la C2? La C2A, la C2B. La C2A, enzima activa de la vía clásica, ¿no? C3 convertasa, ¿y esta qué va a pasar? Va a dividir C3 y C5. ¿Ok? La C2B va a ser un precursor de la insulina, que se va C2 vasoactiva. Y finalmente la C3, ¿no? La C3 es la más importante. Entonces C3b, muchas moléculas de esta de acá se van a unir a la superficie del patógeno, como hemos visto, y actúan como opsoninas, inician amplificación por medio de la vía alternativa y se unen al C5 por división del C2. Y el 3A sigue siendo, ¿no? C3A, péptido mediador de inflamación.
miren chicos, más fácil, ¿no? Primero tiene que haber una unión de anticuerpos a un antígeno multivalente. ¿Ok? Muy bien. Unión del C4 al C1Q asociado a inmunoglobulina. Aquí ya aparece la proteína C4. Luego, ¿qué pasa? Esta C4 no puede quedar así, tiene que partirse, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? La unión del 2C al C4. Entonces, el C4B, siempre acuérdense, el SB se va a unir al 2A. Va a venir una enzima, ¿no? Y la va a partir también en este 2A, ¿no? Entonces, va a haber una escisión del C3 por C3 convertasa. Acuérdense, todo lo que sea convertasa, lipasa, proteasa, son enzimas, ¿ya? Son enzimas que cortan. Muy bien. Y luego, ¿qué va a pasar? Va a venir la unión del C3b a la superficie antigénica y el complejo. Al final, ¿cómo va a quedar? C4b, 2b. Esto sí es importante, ¿ya? Hagan su cuadrito resumen. Es necesario, como les digo, no pongan precisión y solamente pongan los pasos, ¿ya? Hagan el resumen y al final, ¿qué va a quedar? ¿Ok? Por ejemplo, esto. Y finalmente viene la escisión de otra proteína, de la C5, y este es el inicio de los últimos pasos de la activación del complemento, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, nos habla ya de la unión del C1 a las funciones FC, ¿no? De la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, miren, esto sí es muy importante. Porque hemos visto este complejo C1, ¿verdad? Cuando está así, ¿ya? Cuando está así, y la IgM está soluble, o sea, forma plana, no hay una activación del complemento, ¿ya? En cambio, cuando la IgM está unida al antígeno con una forma de grapa, aquí, ahí sí, ¿ok? Y cuando también, por ejemplo, la IgG está soluble, y no tiene porciones FC adyacentes, ¿ya? Estas son las FC, ¿ok? Muy bien. Tampoco va a haber activación, pero si la IgG se une, ¿no? al antígeno, ahí sí va a haber activación, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Ya dejamos la vía ¿qué? Clásica, ¿ok? Ya. La vía clásica, acuérdense, la vía clásica utiliza anticuerpos. Claro, el anticuerpo para que se una vía alternativa. ¿Quiénes son las proteínas aquí? Miren, qué bonita, muy bonita esta tabla. Ya con esto le resumen todo básicamente, ¿no? La proteína C3, siempre está incluida aquí la proteína C3, factor B, factor D y proteína. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace cada uno? El C3b se une a la superficie del microbio, donde fusiona como ozonina y como componente de las convertasas del C3 y del C5. El C3a estimula la inflamación. Eso ya lo saben, ¿no? El factor B es una serina proteasa y la enzima activa de las convertasas del C3 y del C5. ¿Ok? Entonces, muy bien. ¿Cómo se activa esto? Miren, para gran positivas o negativas también, se activa en hongos, en células tumorales, ojo, y en veneno de cobre. ¿Ok? Esta vía alternativa. Muy bien. ¿Cómo se da? Empezamos por quién? Por el C3, ¿no? Hidrólisis en fase líquida, este C3b, ojo, este C3b va a quedar inactivo. Muy bien. ¿Por qué quisieran que haya una inactivación en la fase líquida? Pregunta para realizar. Muy bien. Luego, ¿qué va a pasar? El C3b se une de forma covalente, ¿ya? A superficies microbianas y se une al factor B. Aquí está. Aquí aparece esta proteína B. ¿Ok? Muy bien.
puede quedar así. Se tiene que cortar nuevamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Ya? Se va a convertir en BD. ¿Ok? Acuérdense, BD. Acuérdate de tu ex. Muy bien. Entonces aquí, decisión del factor B por el factor de estabilización por la properdina. Aquí la properdina es muy importante para darle estabilización a esto, ¿no? ¿Qué más aquí? Luego viene la decisión de moléculas adicionales del C3 con C3 convertasas asociada a la célula, ustedes ya lo saben, ¿no? Y finalmente, ¿en qué vamos a tener finalmente? Acuérdense de esto, ¿no? C3B, BB. C3B, BB. Para formar aquí a la C5 convertasa, y esto va a ser el inicio de pasos finales de la activación del complemento. ¿Se dan cuenta que todo inicia con C3 para poder activar al final aquí al C5? Véanlo así, véanlo de esa forma. Muy bien, y finalmente, ¿no? La vía de las lectinas. ¿Ok? Muy bien, ¿qué va a pasar acá? Unión de proteínas del complemento a superficie microbiana o anticuerpo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí necesitamos ¿quién? ¿Quién tiene manosa? ¿Nosotros tenemos manosa? No. ¿Ok? ¿Pero quién sí tiene? La bacteria. Muy bien, eso es lo primero que tienen que entender. Entonces nosotros sí necesitamos ¿qué? A una lectina ligadora ¿de qué? De manosa. O sea, necesitamos al ligando, que sí lo tenemos. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Va a partir la C2 y la C4. Nos vamos a quedar con C4B y con 2A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que generar inflamación. Acuérdense de eso. Todo tiene una razón. De ahí esto se va a formar en C3 convertasa. ¿Ya? Entonces tenemos C4B, 2A y la C3 convertasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a partir de la proteína C3. Se va a la C3A y queda la C3. Finalmente, ¿qué vamos a tener? C4B, 2A y C3. Ya hagan su resumen así, no se traumen y o sea, no es necesario que sepan absolutamente todo, pero al menos sí, ya, el inicio y el final. Muy bien. No, cortan primero la C3, ¿dónde está acá? Primero la C3, recuerden, todos son proteasas. Bueno, no puede ser lipasa, ¿no? Aquí hablamos de proteasas, están cortando proteínas. ¿Ok? Sí tiene su nombre específico, pero no. Muy bien, entonces aquí, ¿qué va a pasar? Finalmente queremos a la C5, pero va a venir esta C5 convertasa, ahí está, todas son convertasas, ¿no? Al finalmente son proteasas, porque ¿qué hacen? Cortan proteínas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que al final nos quede C5B, luego van a venir estas proteínas de aquí, solamente aquí en esta vía, vienen C6, C7 y C8, ¿no? ¿Para qué? Para darle estabilidad, para que se pueda formar todo esto de aquí, chicos. ¿Okay? Todo este complejo, ¿no? Y este complejo lo vamos a llamar el complejo del ataque de membrana, que finalmente es la célula. ¿Se dan cuenta? Todas esas proteínas las tenemos nosotros, están circulando en nuestra sangre. ¿Ok? Por eso esto es parte del sistema inmune. Y como esto va a quedar aquí, como meterle un cuchillo, no, ni un cuchillo, esos tubos, no sé, de construcción ahí, imagínense, ¿no? Y va a llevar análisis celular. ¿No? Muy bien. Entonces acá tenemos de nuevo lo mismo, ¿no? Cómo se va a ir formando. O sea, esta C9 se va a formar en complejos, ¿ok? Así mismo. No es solamente que viene el tubo y ya, sino son las proteínas 9 unidas. ¿Ok? C9 van a unirse de 10 a 16 moléculas. Ahí me dio otro grano. Se van a unir de 10 a 16 moléculas. ¿Ok? Y tienen que dejar un poro de muy bien. Entonces, proteínas de los últimos pasos de activación del complemento. Aquí lo tienen esta tablita.
¿Ya? ¿Qué más? Activación de los últimos componentes del complemento, acabamos de hacerlo, ¿no? Miren, acá tenemos microscopía electrónica, ¿no? Son lesiones de la membrana. Se van a ver, ¿no? Como unos anillos en la materia. Muy interesante, ¿ah? Esto debe ser un tremendo microscopio electrónico. ¿Ya? Para que se note todo esto, realmente. Miren, acá se ve más. Miren acá. Lesiones de membrana lateral. Se ve una vista lateral. Se ve como un tubito, ¿sí? Literalmente, ¿ah? Qué interesante. Muy bien. Y esta es una representación esquemática del cuadro del complejo de la carrera. Muy bien, acá también les han dejado el video, no sé si será el mismo, pero igual yo les voy a mandar el video. ¿Ok, chicos? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Muy bien. Hoy día